Dios te bendiga, amado hermano y amigo que me escucha. Este es un buen momento para alabar al Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Aleluya, no importa lo que estemos pasando, momento de enfermedad, momento de dolor, cualquier prueba que estemos pasando, esto es un buen momento para que tú levantes una alabanza, levantes un cántico y ahí donde tú estás pueda alabar al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Te adoro, Señor. Santo Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios no rechaza oraciones alimento. Nunca vi un gusto sin respuesta o quedar en sufrimiento. Aleluya. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Gloria a Jesús. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Oh, alaba. Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente, abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Aleluya. Santo Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Aleluya. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Aleluya. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer en tu vida. Aleluya. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Aleluya. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Alaba.
escuchará. Jehová al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles conmigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina conmigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Aleluya. Oh sí, aleluya. Oh, empieza, aleluya, a decir un cántico de alabanza al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Aleluya. Santo Dios. Oh, el Señor está contigo en este momento. Él está atento a tu clamor. Aleluya, aleluya. Santo es Señor Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor que nos concede este momento, esta oportunidad de compartir la palabra por estos medios. Y benditos sean ustedes que han tomado este espacio, este momento, para compartir con nosotros este culto que adora y glorifica el nombre del Todopoderoso Dios. Yo soy el pastor Tomás Rodríguez y quiero invitarte a que compartas conmigo la segunda parte del sermón, la seguridad cristiana. Precisamente en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, basamos esta presentación de hace unos días y allí explicábamos cómo la seguridad cristiana se basa en la imposibilidad de que ninguna cosa de esta vida, ninguna potestad de los lugares celestiales, ningún poder de las tinieblas, nada de lo que se opone a Dios pueda lograr que Dios deje de amar al que ama en Cristo Jesús. Es decir, Dios nos ha amado en Cristo, esa es la expresión de su amor. Y ese amor es comunicado en nuestras vidas por la eternidad. Nada puede impedir que Dios deje de amarnos. Hay una expresión que dice un predicador que me llena plenamente. Él dice: no puedo hacer nada para que Dios me ame más. Y no puedo hacer nada para que Dios me ame menos. Dios simplemente me ama. Su amor por mí es eterno. Su amor por ti, amigo, hermano que me ves, es eterno. La seguridad de ese amor está basado en que Dios nos dio al Hijo. Nos dio a su Hijo, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos demostró, al darnos al Hijo, la manera con que nos ama. Una manera que no puede ser medida, que no puede ser expresada con palabras humanas. Pero además Dios nos dio la seguridad de su amor al darnos a su Santo Espíritu. Dice la Biblia que el Espíritu Santo hace morada en la vida, en el espíritu del hombre que ha sido redimido. Por tanto, el Espíritu Santo se constituye, dice la Escritura, y lo demostrábamos en ese primer sermón, que el Espíritu Santo es la garantía, el sello. Dice la Biblia, es las arras de nuestra herencia. Esas arras se refieren a los anillos que se usan para un matrimonio. Eso significa esa palabra en hebreo. Arras de nuestra herencia. Los anillos de compromiso con el Señor. Por tanto, el Espíritu Santo es el que nos une a la iglesia de Cristo. Establecíamos claramente que es el bautismo en el Espíritu que nos hace parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No es el bautismo en agua. El bautismo en agua es una representación. El bautismo en agua es una confirmación.
de nuestro compromiso y de nuestra fe con el Señor Jesucristo y con su obra. Pero es el bautismo en el Espíritu que nos hace uno con Cristo. Dice el apóstol Pablo que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Oiga qué declaración más extraordinaria. Romanos 8:9. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Que aquel que no es guiado por el Espíritu de Dios no es de Dios. Romanos 8:18. Pero tenemos también el testimonio del Espíritu en Romanos 8:16. Dice la Biblia allí que es el Espíritu mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ser hijo de Dios es algo que Dios ha logrado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz en aquellos que creen en Cristo Jesús. Por tanto, y aquí radica el aspecto que vamos a tratar en esta ocasión. Todo el beneficio del amor de Dios, todo el beneficio de la obra de Cristo, todo el beneficio del Espíritu Santo y de su accionar en el hombre se recibe por fe. Todo se recibe por fe. Sin fe no hay manera de recibir ninguno de los beneficios que Dios ha otorgado. Por tanto, la fe es algo que tenemos que atender, es algo que tenemos que conocer, es algo que tenemos que ver si la tenemos en nuestra vida. ¿Qué es la fe? La gente cree que fe simplemente es creer. Hay gente que define la fe como creer en cualquier cosa superior, pero eso no es fe. Porque los paganos creen en sus dioses y para ellos sus dioses son superiores. Pero eso no es fe. Fe solamente es cuando se cree en Dios. Fe es solamente cuando se cree en el Dios verdadero. Por tanto, ¿qué es la fe? Detengámonos en este momento a analizar qué es la fe. Porque si todo se recibe por fe, entonces debemos saber qué es la fe. Alguno podrá preguntarse, bueno, toda la seguridad está basada en lo que Dios hace con su amor por nosotros, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, y el hombre no tiene nada que hacer. ¿Qué tiene el hombre que aportar para la seguridad de su vida en Dios? Vamos a verlo en la fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versos 1 y 2. La definición, digamos, más precisa, más concisa de la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Oiga esta definición. Es una definición que muchos simplemente la recitan y la recitan y la recitan, pero se han detenido a ver lo que esta definición está diciendo. Esta definición está diciendo que la fe es certeza, que la fe es convicción. ¿Y qué es certeza? Vamos a desglosar esto. ¿Qué es certeza? La certeza se define como el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Conocimiento seguro y claro. ¿Y cómo se puede tener un conocimiento seguro si no se ha demostrado? Por tanto, para que ese conocimiento sea seguro, necesitamos recibirlo por medio de la demostración, de la experimentación. Este es un conocimiento probado. Oiga, la definición de la fe afirma que la fe es un conocimiento probado, seguro. Dice, es la certeza. ¿Y qué es lo que la fe comunica como conocimiento? Lo primero que la fe comunica es la revelación de Dios. Por medio de la fe podemos ver a Dios. Sin fe es imposible tener conciencia de Dios, una conciencia clara.
Dios se ha revelado y la revelación de Dios la recibimos por fe. Ese conocimiento que da la fe, entonces proviene de una experiencia con Dios. Y aquí está el punto fundamental de la fe. Lo que hace de la fe una poderosa herramienta, una poderosa virtud en la vida de la persona que la posee. Porque fe no es decir que se cree en Dios. Fe es un conocimiento que adquirí por una experiencia que he tenido con Dios. Y después que tengo esta experiencia, todos mis sentidos espirituales son impactados y llenados por esta experiencia. Por tanto, esta experiencia pudiera ser un milagro de Dios en nuestra vida. O esta experiencia pudiera ser una revelación de Dios sobre nuestro, accionar con Él, o lo que Él se ha propuesto hacer en nuestra vida. Esta revelación pudiera consistir en una presencia extraordinaria de Dios en nuestra vida, como es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo llena a una persona. Dice Cristo en Juan 7:38 que el Espíritu Santo vendría a la vida de la persona como la corriente de un río de aguas frescas. Una corriente de agua que te inunda de pies a cabeza. No es una simple, un simple cosquilleo, o una simple expresión nerviosa del cuerpo, un escalofrío que tengo la piel de gallina. Eso no es presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es un baño, es un río que corre por la vida. Y cuando sentimos eso, nos damos cuenta que estamos ante una experiencia sobrenatural. Algo extraordinario está pasando en nuestra vida. El Espíritu Santo nos ha impactado, nos ha tocado, nos ha llenado. Hermanos, cuando sentimos esta frescura del Espíritu en nuestra vida, no nos damos por nadie. No nos cambiamos por nadie. Esto es lo que da una profunda convicción de la realidad que es el Evangelio de Cristo Jesús y la experiencia con Él. Así es que el Espíritu Santo es real, es total y efectivamente real en la vida del creyente. Por tanto, esa experiencia nos da entonces convicción. Se te ve como la fe no es una simple, un fundamento en el vacío. No es un salto en el vacío, no es un asunto que sale ¿de dónde? Dice, ¿qué fe? ¿Esta fe en qué se basa? Bueno, la fe se basa precisamente en una experiencia con Dios. El objeto de la fe entonces es Dios. Y esa experiencia nos da la convicción. Por eso, el que tiene ese tipo de fe es aquel que puede entonces creer verdaderamente en la realidad de Dios, de Jesucristo, de su Santo Espíritu. Es aquel que puede aceptar la autoridad de la palabra de Dios. Por eso es que la persona que tiene fe vive sujeta a la palabra de Dios. Y la persona que tiene fe entonces puede seguir a Cristo Jesús. Es esta persona que tiene fe que puede seguir la voz del Espíritu Santo. Dios no está hablando de una fe cualquiera, de una fe de los que dicen creo en Dios, pero viven como si Dios no existiera. No, Dios no se refiere a esto. Dios está hablando de una fe que puede traspasar las debilidades humanas, las dudas humanas y ponerse en dirección precisa hacia donde Cristo lo lleva, hacia donde el Espíritu Santo lo conduce. Por tanto, es fe. ¿Qué tiene que poner el hombre en esta seguridad? El hombre pone fe. Pero una fe, no como dice Santiago. Santiago está diciendo, en Santiago 2:14, él dice, la fe sin obra es muerta. No es ese tipo de fe de la que estamos hablando. El apóstol Pablo dice en Romanos 4:5, dice que la obra
aquel que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En estas dos expresiones se ha dado una gran discusión, una gran controversia, porque algunos entienden que tanto el apóstol Pablo como el escritor Santiago están en contradicción, que uno está afirmando algo en contra del otro. Pero en realidad no es así. Si vemos las declaraciones, si vemos hacia dónde nos conduce la declaración de Santiago, él está diciendo, por ejemplo, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Observe lo que es el punto de él. Dice, la fe debe tener obra. Si esa fe no tiene frutos, si esa fe no tiene una acción que demuestre la fe, entonces no es fe. Y el apóstol Pablo está diciendo, observe cómo ellos coinciden en que la fe requiere obras. Oiga, el apóstol Pablo dice en el verso, y pudiéramos leer desde el verso 1 para que entendamos de qué Pablo está hablando. Dice Romanos capítulo 4, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ahora observe esto, lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Recuerda lo que Pablo está diciendo. Que la justicia que se le está atribuyendo a la fe de Abraham no se fundamenta en una obra de justicia que haya hecho Abraham. Esta no es una obra de Abraham. La justicia que se le atribuye a Abraham es sobre la fe. Pero la fe, amados, la obra de la fe que justifica la justicia de la fe sobre los que creen, no es la obra del hombre que actúa en fe, es la obra de Jesucristo, que es la única obra perfecta. Por más cristianos, por más santificados que estemos nosotros los hombres, ninguno de nosotros, ni antes ni ahora, podrá hacer una obra perfecta. Y Dios solamente asume para su justicia obras estrictamente perfectas. Ningún ser humano puede dar al blanco de la perfección que Dios demanda. Todos los seres humanos tenemos involucrado en nuestras acciones nuestra humanidad pecaminosa. No podemos lograr hacer nada perfecto. Por tanto, no es la obra mía. Y eso es lo que Pablo está señalando acá. Él dice, más al que cree, al que no obra. Si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Porque el pecado, nuestra maldad, nuestra iniquidad, tiene que ser condenada. La justicia demanda condena, pero Dios nos perdona por la obra justa del Hijo. Por tanto, Pablo está diciendo que la obra de la fe que justifica al creyente no es la obra de ese creyente, sino la obra de Jesucristo, que es perfecta. Pero nosotros debemos entonces tener los frutos de la fe. Y hay obras nuestras que demuestran nuestra fe. Un compromiso. El compromiso con el Señor. No podemos hablar de fe si no tenemos ningún tipo de compromiso y responsabilidad con la obra de Dios
y con el llamado de Dios a nuestra vida. Por tanto, el Señor está hablando de ese tipo de fe que va más allá de las palabras. Ese tipo de fe que no se queda en la simple declaración. O ese tipo de fe que no se puede probar. La fe necesita ser probada para que pueda ser demostrada. Esa fe que tiene una experiencia, que viene de una experiencia con Dios, es una fe que produce una convicción, y después que hay convicción, entonces la persona actúa en base a sus convicciones. Entonces, es cierto que todo el fundamento de la seguridad cristiana está en la obra de Dios por nosotros. Pero también es cierto que todo el fundamento, que toda la seguridad, que todos los beneficios de esa obra de Dios solo puede ser recibida por fe. ¿Tienes tu fe? ¿Es tu fe suficiente como para dar testimonio? Como bien dice el verso de Hebreos 11:2. Dice, por la fe dieron testimonio los antiguos. Dios nos concede el privilegio de dar testimonio de la fe que tenemos. Esa fe que garantiza que es genuina en nuestra vida. Y es la fe, esa fe que garantiza que tenemos, que nos hemos apropiado de todos los favores que Dios nos ha concedido en Cristo, por su amor y por su gracia y en su Santo Espíritu. Bendito sea Dios para siempre. Amados hermanos y amigos que me escuchan, toda la seguridad cristiana está basada en el amor de Dios y se recibe por fe. ¿Es tu fe suficiente? ¿Es tu fe algo que pueda ser demostrado? ¿Cuál es el compromiso de tu fe? Esta fe que te lleva a creer la palabra de Dios. Es la fe que te lleva a asumir los compromisos de Cristo en su iglesia y en tu vida. Es esa fe. Una fe que no asume compromiso. Es una fe que no puede ser demostrada. Así es que en esta hora yo te invito a que puedas reflexionar sobre el tipo de fe que puedes ver en ti mismo. Si tu fe es una fe que puede ser demostrada por tus compromisos con el Señor. Esos compromisos que comienzan por santificarte por causa del santo Dios que te ha salvado. Esa fe que te hace capaz de ser guiado por el Espíritu de santidad del Señor. No podemos recibir la seguridad de Dios y vivir en el pecado y vivir sumergido en la banalidad. Una persona que tiene fe da un testimonio digno de la obra de Dios en su propia vida. ¿Tienes esa fe? Si no la tienes, yo te quiero pedir que te unas conmigo en esta oración. Ora donde tú estás ahora y dile al Señor: Señor Dios Todopoderoso, que me has mostrado tu extraordinario amor, un amor, Señor, inquebrantable, un amor, Señor, que supera todas las oposiciones. Ese extraordinario amor que solo requiere de mí fe para recibirlo, para disfrutarlo, para vivirlo. Señor, yo te ruego que esa fe ahora me sea dada, aún sea como un granito de mostaza. Y por medio del ejercicio de esa fe, por medio de caminar contigo en fe cada día, yo pueda crecer en esa fe. De tal modo, Dios, que mi vida pueda ser un testimonio de la fe que se ha manifestado en mí por la obra de Jesucristo y de tu Santo Espíritu en mi vida. Señor, yo te ruego que bendigas a todo aquel que hace esta oración con toda sinceridad.
y que lo ayude, Señor, que fortalezca, Señor, su espíritu para que podamos todos los que hemos creído cada día, Señor, crecer y crecer hasta la estatura del varón que tú quieres hacer de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias por quedarte con nosotros. Y si has hecho esta oración, sigue comunicándote con el Señor por medio de la fe. La fe te permite ver al Dios invisible. Que Dios te bendiga. La Iglesia Remanso de Dios se sostiene y predica el Evangelio de Jesucristo gracias a Dios y a tus ofrendas. Realizamos eventos, conferencias, talleres, actividades y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de Jesús, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, jóvenes y niños en diferentes comunidades. ¿A dónde van tus ofrendas y donaciones? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todas partes, de esta forma lo estás haciendo, colaborando con la obra de Cristo en diferentes partes de la República Dominicana. Con tus ofrendas y donaciones estás sembrando y siendo parte de lo que Dios está haciendo hoy. De esta manera ayudas a llevar esperanza donde no la hay y gozo donde hay tristeza, brindándole a las personas una oportunidad de conocer a Jesús, aquel que provee para ti y para mí. Puedes hacer tus ofrendas o donaciones desde donde estés.